Serrano, que es profesora de Derecho del Trabajo, y queremos que nos explique algo de esta problemática actual con los repartidores, que es un hecho muy nuevo y que ha aparecido de golpe casi en todo el mundo, ¿no? No sabíamos lo que era eso y ahora hay gente que reparte en bicicleta. Sí, se ha convertido en un fenómeno nuevo y la verdad es que estamos un poquito pensando cómo cambia la economía tan rápido en algunas cuestiones y la tecnología y lo que nos trae lo que se llaman las plataformas digitales, y nuestras ciudades se llenan de ciclistas repartiendo con una mochila y dando pedales. Sí, lo que llama una economía de la bicicleta, que es muy llamativa y además en todas las ciudades, yo creo que de España ya la tenemos visible. Pero se ha convertido en un lugar donde los abusos son tremendos. Tú distingues economía sumergida, economía en negro, de diferentes formas. ¿Dónde está la injusticia aquí, el drama? Pues por una parte está en la falta de reconocimiento de la relación de un trabajo asalariado y por otra parte les quieren convertir en autónomos, en lo que se denomina el falso autónomo. Otro más evolucionado, pero esta evolución se produce en muy pocos meses, ha optado por hacerles los que se llaman los contratos de trade, el trabajador autónomo económicamente dependiente. Y la realidad que nos vamos a ir encontrando en estos meses y que ya hemos visto con el problema que hemos tenido pues este sábado pasado, que ha habido un atropello en las calles de Barcelona, es que nos vamos a encontrar con mucha gente que ya está en lo que podríamos llamar el trabajo sumergido o el trabajo irregular, ¿no? Tenemos a gente que sin una contractualización de su prestación de servicios, pues se está prestando un servicio de repartidor, otros que están incluso subcontratando o cediendo parte de lo que es su actuación en estas plataformas digitales a terceros, lo que podríamos llamar la vulneración de los más vulnerables. Que tenemos el trade no es una figura nueva, ¿no? No, es una figura que se regula en el año 2007 con el Estatuto de Trabajo Autónomo en España, y la particularidad que tiene es que su trabajo es típico de un autónomo, trabaja para sí, pero se dice que es económicamente dependiente porque lo hace principalmente para un cliente que le va a abonar al menos el 75% de sus ingresos, de lo que es la actividad profesional, la prestación de servicios, etc. O sea que tiene esa fortísima dependencia económica. Pero hubo una sentencia referida a trabajadores de Telepizza que dice que son trabajadores, que no pueden llamarles autónomos, ¿no? Sí, esto ya pasó en los años 80, a partir del año 84, en el año 86, había repartidores también, en ese caso eran de Telepizza, con motos, y también les tenían fuera de la relación laboral. En aquellos momentos ni siquiera les hacían hacer contratos de autónomos, pero les consideraban que estaban fuera, y los tribunales dijeron que la prestación de servicios pues es la típica de una prestación asalariada, porque quien pone, digamos, las reglas, el poder directivo, el que fija los criterios, el que establece las rutas, el que dice dónde tienen que ir a los pedidos y recibe los pedidos y por lo tanto hace los encargos, en ese caso era Telepizza. La novedad que aportan las nuevas plataformas digitales es que ahora tenemos, por decirlo así, como una estructura intermediaria. Ya no es la tienda de comida rápida o el servicio de comida, sino que son estas nuevas empresas de repartidores, se llaman Glovo, Deliveroo. Es que hay asociaciones de trabajadores de estos, estoy pensando en Riders por Derechos, que dicen que el auténtico negocio es la plataforma digital. Sí, por supuesto, la plataforma, pues aunque no se quiera mostrar como una empresa, es a fin de cuentas la que está, digamos, haciendo esa captación de los que hacen unos encargos y
esos trabajadores que con sus bicicletas pues hacen las entregas en unos tiempos récords y a pedales. Y en los juicios que empieza a haber al respecto, ¿va a haber que regular de otra manera? ¿El derecho va a tener que articularse de una manera que no se aplaste de esta manera a estas personas? Pues de momento hemos tenido 8 sentencias en España, 8 o 9. La tendencia mayoritaria de los jueces de lo social ha sido declararlos relaciones laborales, y es posible que en breve tiempo pues tenga que intervenir el legislador, y no hablamos solo de España, porque la realidad de estos repartidores pues se plantea en los juzgados de ámbito social en el Reino Unido, en Francia, la Corte de Apelación, en Turín, en California, en Australia. Quiero decir que es una realidad que está en todo el mundo. Es verdad que antes que la ley, pues quien se ha posicionado ya ha sido, por ejemplo, un acuerdo marco, que es un convenio colectivo en el ámbito de la hostelería, que ha incluido dentro de lo que son sus grupos profesionales el repartidor de plataformas, para tener una cobertura y fijándole ya pues, el ámbito de protección propio de la negociación, por lo menos para quienes reparten comida. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá, y no solo una intervención puntual de algún convenio colectivo de un sector donde están incidiendo mucho estos nuevos fenómenos, sino la posición de los legisladores. Sí que tenemos que decir que acaba de haber una reforma de una directiva que establecía las condiciones de trabajo en el último periodo del Parlamento Europeo, y esta nueva directiva pues, nos llama a estas nuevas formas de trabajo, al reconocimiento de condiciones laborales, a los encargos a través de, se llaman vales, para tener una terminología, digamos, que sea común a los distintos países. Habla de lo que puede ser el trabajo a demanda y todas estas cuestiones, y en el término de 3 años ese derecho va a tener que introducirse en las legislaciones nacionales. Además de un primer problema evidente, que es para estos trabajadores, tú explicas que también hay un problema para la seguridad social, para la caja común, por así decirlo. Sí, el problema, digamos, si alguien ha dado el primer paso en manifestar estas ilegalidades, ha sido una actuación de las distintas inspecciones de trabajo, que han ido levantando actas de liquidación por falta de cotizaciones sociales en distintas ciudades. Estamos hablando de Zaragoza, de Valencia, de Barcelona, de Madrid, en donde pues, no tener a estos trabajadores en el régimen general de la seguridad social supone pues, la falta de ingresos de lo que son esas cotizaciones sociales, que son importantes para el sistema. Y tenemos en cuenta que el sistema de seguridad social es un sistema de solidaridad, y yo creo que es un sistema de solidaridad en el que todos tenemos que ser responsables y contribuir, y nadie puede jugar al fraude o a eludir lo que son los pagos, porque estamos hablando de que son los ingresos que dan el soporte a nuestras pensiones, ¿no? Y a nuestros desempleos, y a nuestras viudedades, jubilaciones, incapacidades. Mira, luego tú también aportas una reflexión un poco más filosófica, por así decirlo, que es que eres crítica con expresiones como mercado de trabajo. Si no hubiera esta idea de que el trabajo es un mercado, pues no habría estas situaciones laborales, ¿no? ¿Puedes explicar un poco esto? Sí, bueno, la verdad es que la fórmula parece como una colonización o invasión de términos más economicistas en el mundo de las relaciones laborales, y yo ahí reniego un poco del mismo. Este año celebramos el centenario de la OIT, por ejemplo, y ya en lo que fue la Declaración de Filadelfia, que es la Constitución de la OIT, pues entre sus principios, uno de ellos es que el trabajo no es una mercancía, o sea que es fundamental. No podemos hablar de un mercado, sino de una prestación de servicios que realiza una persona, pero una persona al
hay que reconocerle sus derechos como persona, hay que dignificarle, lo que también en la terminología de la OIT pues se habla del trabajo decente, y no podemos, digamos, reconducir lo que es la actuación propia de un trabajador en el marco de un contrato de trabajo a un factor de producción, no es un factor. Pero en estos casos uno tiene la sensación de que la batalla, por ejemplo, por parte de los sindicatos ya no será, ¿no? Una batalla, por así decirlo, cultural, de que lo primero son entender que el trabajo es la riqueza, ¿no? Bueno, los sindicatos tienen muchos frentes abiertos y a veces parece que no están en la vanguardia de lo que va sucediendo. Sí que tenemos que decir que están despertándose algunos porque empiezan a abrir otros mecanismos, plataformas a veces a través de páginas web, o de conectar más con este trabajador que ya no se encuentra en un centro físico, lugar de trabajo, sino que se encuentra en un etéreo mundo de las propias plataformas virtuales. Pero la verdad es que le va a tocar despertarse, claro, si no le va a despertar, digamos, la protesta social, claro, o el movimiento paralelo de quienes pues están sufriendo esas indignas condiciones de trabajo que van a hacerles que se pongan un poco a realizar lo que es la función a la que están llamados, ¿no? De la defensa de las condiciones y los... Porque estos trabajadores sí que se reúnen, las Kellys acabaron reuniéndose y los sindicatos han terminado yendo allá, y en este caso los repartidores pues lo mismo, no tienen un centro de trabajo, pero se cruzan, se intercambian los WhatsApp, hacen un grupo de WhatsApp y están protagonizando, ¿tú crees, estos colectivos como los repartidores, están protagonizando su propia lucha? Pues de alguna manera sí, están viendo que hay un vacío o una falta de actuación, o también, como no les han reconocido su condición como tales de asalariados, pues a veces parece que el sindicato está un poquito más atrás, porque la verdad es que el sindicato en la defensa de lo que es la posición del trabajo autónomo o del trade, pues yo creo que debe hacer una acción más fuerte y sobre todo, o más clara, con el ámbito de lo que es el falso autónomo, ¿no? Y entonces esos espacios que no va utilizando el propio, digamos, representante llamado como tal de los trabajadores, pues están ocupando por estos nuevos fenómenos o canales que son más asamblearios, o pues la utilización de las redes sociales como un mecanismo de dar a conocer sus realidades, por una parte a la sociedad, y por otra parte pues sus protestas, para que también alguien actúe en esos ámbitos y que no estén en un mundo olvidado o en un mundo silencioso y apagado. Has estudiado también, junto con otros, la presencia del derecho laboral, de la realidad laboral en la literatura. ¿Qué nos puedes decir así, muy a vuela pluma, no? Pues bueno, la verdad es que son dos mundos que parece que no se van a comunicar, pero el derecho y la literatura tienen mucho que ver. El derecho trabaja realidades sociales y, en particular, el derecho del trabajo se preocupa de dar respuesta a esas situaciones, y las novelas a veces son anticipatorias de cambios legislativos, y otras veces las novelas pues lo que son también un acto de protesta ante la falta de acción de los estados, de las administraciones o de la propia sociedad. Un ejemplo. Bueno, yo trabajé, por ejemplo, con la bodega de Blasco y Ibáñez, y me parece que es un momento importantísimo, nos traslada
al principio de una revolución industrial en una ciudad, Jerez, en un ámbito que está a caballo entre lo industrial, una bodega, y lo agrario, y la verdad es que ahí pues se pone de manifiesto sobre todo cómo emerge el conflicto social y cómo emerge un poco lo que son las respuestas que llamaríamos a lo mejor más de lo que en derecho denominamos del trabajo, el derecho colectivo del trabajo, la huelga, lo que es el conflicto, pero también aparecen las condiciones laborales, digamos, de absoluta explotación, y ahí pues se va un poco poniendo de manifiesto cómo a veces el escritor es capaz de dejar reflejado de alguna manera la necesidad de una intervención del legislador, y también no solo del legislador, sino de otras estructuras, pues de la Iglesia también, tremenda, ¿no? Aunque tiene algo de anticlerical, yo creo, esa novela, que no responde a la realidad, porque en aquellos momentos en que se sitúa, pues está la encíclica Rerum Novarum, que como sabemos es el principio de la doctrina social de la Iglesia, y no le hace un reflejo. Lo que pasa es que no se ha concretado en aquel lugar. En aquel lugar, exactamente. Hay una resistencia muy grande, sobre todo en el catolicismo de los terratenientes andaluces, que se resisten. Ahí el que queda muy bien es el que luego va a ser alcalde, Salvatierra, ¿no? Fermín Salvochea, es un poco el que representa esa utopía y todo eso. Y ahora estás embarcada también en la literatura con motivo de Delibes, ¿no? Sí, pues vamos a celebrar el año próximo, en el 2020, lo que es el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, y unos profesores de la Facultad de Derecho de Valladolid, sobre todo, vamos a trabajar un poco cómo su novela es una novela de corte muy social, y cómo pues él fue también capaz de descubrir en una infinidad de novelas, desde La sombra del ciprés es alargada, pasando por Los santos inocentes, El disputado voto del señor Cayo, Mujer de rojo sobre fondo gris, pues a la hoja roja, sí, la hoja roja también, y las ratas, vamos, que es una novela muy social, en la que también pues se pone por una parte de manifiesto estructuras arcaizantes y la necesidad de reformas y cambios sociales. Pues nada, nuestros mejores deseos para ese centenario. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias.